Milena, mi única hija, creció entre mis brazos y en mi corazón. Le di todo lo que tenía, y lo que no tenía, lo inventaba. Creí, con la ingenuidad de una madre que ama sin medida, que construirle un futuro era mi única misión, pero el futuro, a veces, tiene la crueldad de devolvernos lo que sembramos con espinas. Le compré una casa, la casa de sus sueños, para verla florecer. Nunca imaginé que ese acto de amor incondicional se convertiría en la semilla de mi propio abandono, en la cuna de la más profunda traición. Hoy, estoy aquí para contarles cómo un hogar, que debería ser refugio, se volvió mi prisión silenciosa y el escenario de un dolor que nadie merece. ¿De dónde me ven y a qué hora me acompañan en esta confesión? Dejen sus comentarios y suscríbanse al canal para no perderse el desenlace de esta historia. Recuerdo cada detalle de aquella época. Mis manos, ya un poco más curtidas por los años y el trabajo duro, se esforzaban día tras día en la panadería de don Ernesto. El aroma, dulce del pan recién horneado y el café caliente se mezclaban con el sudor de mi frente. No era un trabajo glamuroso, pero me permitía alimentar a Milena, vestirla con ropas decentes y, lo más importante, pagar sus estudios. Mi esposo, Carlos, había partido demasiado pronto, dejándome sola con una niña pequeña y la inmensidad de un futuro incierto. Pero nunca me doblegué. Milena era mi motor, mi sol, su risa, el sonido más puro que jamás haya escuchado, era mi recompensa. Vivíamos en un pequeño apartamento de 2 habitaciones, en un edificio antiguo en el centro. Las paredes eran delgadas, y podíamos escuchar a los vecinos discutir, los niños gritar y el tráfico incesante de la ciudad. Pero para nosotras, era un hogar. Milena dibujaba en las paredes, jugaba con sus muñecas en el pasillo estrecho y estudiaba en la mesa de la cocina. Yo le enseñé a leer con los periódicos viejos que traía de la panadería, y le contaba cuentos inventados antes de dormir, historias de princesas valientes y dragones que se convertían en mariposas. Quería que su mundo fuera más grande, más hermoso que el mío. Mi mayor sueño era darle una casa, un lugar propio donde pudiera echar raíces, sin las limitaciones de un alquiler o la estrechez de un apartamento. Cada moneda que ganaba, cada extra que trabajaba, lo guardaba religiosamente en una caja metálica debajo de mi cama. Era un ahorro lento, doloroso a veces, pero la imagen de Milena con las llaves de su propia casa, abriendo la puerta a un futuro, sin deudas ni preocupaciones, me mantenía en pie. Le prometí que un día tendría un jardín, donde pudiera plantar las flores que tanto amaba. Milena creció y se convirtió en una mujer hermosa, inteligente y, en apariencia, bondadosa. Se graduó de la universidad con honores y consiguió un buen trabajo. Mi pecho se hinchaba de orgullo cada vez que hablaba de sus logros. Ella era la prueba viviente de mis sacrificios, la materialización de mis sueños más profundos. Y entonces llegó Daniel. Era un joven encantador, de buena familia, con una sonrisa fácil y palabras amables. Se enamoraron rápidamente. Recuerdo el día que Milena me lo presentó, sus ojos brillando con una luz que nunca antes había visto. Yo, como cualquier madre, sentí una punzada de celos, pero al mismo tiempo, una inmensa alegría al verla tan feliz. Cuando anunciaron su compromiso, mi corazón dio un vuelco. Sabía que se acercaba el momento de cumplir mi promesa. Mis ahorros, después de años de privaciones y de trabajar incansablemente, eran suficientes para el pago inicial de una casa modesta. Buscamos juntos, Milena y yo. Recorrimos barrios, visitamos innumerables propiedades, hasta que encontramos esa casa. Era una casita en las afueras, con un pequeño jardín trasero y un ventanal que dejaba entrar la luz del sol de la mañana. No era una mansión, pero era perfecta para ella. La imaginé decorándola, plantando sus flores, creando un hogar. Milena lloró de emoción cuando le di la noticia. Me abrazó fuerte, susurrando, «Gracias, mamá. Gracias por todo». Esas palabras fueron la melodía más hermosa que mis oídos escucharon en años. Firmamos los papeles, y yo, en mi ingenuidad, creí que ese era el inicio de un nuevo capítulo de felicidad para mi hija. Nunca imaginé que, para mí,
sería el preludio de una pesadilla silenciosa, una herida que comenzaría a sangrar lentamente, sin que yo siquiera lo percibiera en ese momento de euforia. El primer indicio, tan sutil que lo descarté como una nimiedad, fue cuando Milena sugirió, casi de pasada, que su suegra podría ayudarlos con la mudanza, y quizás quedarse unos días para organizar. No le di mayor importancia. Era un gesto de cortesía, pensé. Qué ingenua fui. La alegría de la casa nueva no duró mucho para mí. Al principio, era todo bullicio y actividad. Milena y Daniel se mudaron, y como Milena había sugerido, su suegra, la señora Elena, vino a ayudar. Lo que empezó como una visita de unos días se convirtió en semanas, luego en meses. La señora Elena, una mujer de apariencia dulce pero de mirada inquisitiva, parecía haberse instalado cómodamente en el sofá principal de la sala, dando órdenes a Milena sobre dónde colocar los muebles, qué cortinas elegir y hasta qué color pintar la habitación de invitados. Yo, que había soñado con ayudar a mi hija a construir su nido, me sentía cada vez más relegada a un segundo plano. Mis sugerencias eran ignoradas, mis ideas, desestimadas con un «Mamá, la señora Elena sabe más de esto». Las visitas de la familia de Daniel se hicieron cada vez más frecuentes. Primero, su hermana con sus 2 hijos ruidosos. Luego, un tío lejano que estaba de paso por la ciudad. La casa que yo había comprado para mi hija, para que tuviera su propio espacio, se estaba convirtiendo en una especie de hotel para la familia política. Milena, siempre tan complaciente, no decía nada, sonreía, asentía y trataba de complacer a todos. La veía cansada, estresada, pero cuando intentaba hablar con ella, me decía, «Mamá, son familia, ¿qué puedo hacer?». Mi propio espacio en la vida de Milena se reducía a visitas esporádicas, siempre con la sensación de ser una intrusa en mi propia inversión. Antes, Milena me llamaba varias veces al día. Ahora, mis llamadas quedaban sin respuesta o eran contestadas con monosílabos apresurados. Las conversaciones se volvieron superficiales, centradas en trivialidades, nunca en lo que realmente pasaba en su corazón. Sentía un muro invisible crecer entre nosotras. Un muro construido ladrillo a ladrillo por la presencia constante de la familia de Daniel. El abandono no llegó de golpe, fue un goteo lento y constante. Dejé de ser la confidente de mi hija para convertirme en una simple figura de su pasado, un recuerdo incómodo. Un día, Milena me dijo que no podía ir a mi cumpleaños porque su suegra había organizado una cena familiar importante. Otro día, canceló nuestra tradicional salida al cine porque debía acompañar a su cuñada a una cita médica. Cada excusa, cada evasiva, me dolía como una puñalada. Mi corazón se encogía con cada negativa, con cada gesto de desinterés. La soledad se apoderó de mí. La panadería de don Ernesto cerró, y yo me encontré sin el bullicio de mi trabajo, sin la distracción de las horas extra. Las paredes de mi pequeño apartamento, antes un refugio, ahora me ahogaban. Hablaba con las plantas, con las fotos antiguas de Carlos y Milena niña, buscando consuelo en el eco de un pasado que parecía tan lejano. Recordaba las promesas, los sacrificios, y me preguntaba cómo había llegado a este punto. Había entregado mi vida, mi esfuerzo, mis sueños, para que mi hija tuviera una casa, y esa casa me había arrebatado a mi propia hija. Las noches eran las más difíciles. La oscuridad amplificaba mis miedos, mis arrepentimientos. Me despertaba con un nudo en el estómago, el corazón latiendo desbocado, reviviendo cada momento en que Milena me había alejado, cada vez que la familia de Daniel se había inmiscuido en nuestra relación. Empecé a perder el apetito. El insomnio se hizo mi compañero. Mis amigas de la panadería, las pocas que me quedaban, notaron mi tristeza. «Estás muy flaca, Ana», me decían. «Parece que has visto un fantasma». Y en cierto modo, lo había visto. El fantasma de mi propia vida, desvaneciéndose. La señora Elena, con su sonrisa perpetua, era la principal arquitecta de mi dolor. Nunca me dijo una palabra cruel directamente, pero sus acciones, sus insinuaciones sutiles, sus miradas de lástima, hacia Milena cuando yo hablaba,
Eran como pequeños venenos. La vi manipular a Milena, convencerla de que necesitaba la presencia fuerte de la familia de Daniel, de que yo, su madre, era una carga con mis problemas de salud y mi necesidad de atención. Milena, cegada por su amor por Daniel y por el deseo de pertenecer a esa familia perfecta, se dejaba llevar. Sentía el peso de su elección, su silencio, su abandono, clavado en mi pecho. Había comprado una casa para mi hija, pero había perdido mi hogar en su corazón. El dolor se había vuelto un compañero constante, una sombra que me seguía a todas partes. Me había resignado a la idea de que había perdido a Milena, que la casa, mi último gran acto de amor, había sido también mi último gran error. Pero el destino, a veces, tiene formas crueles de mostrarte que aún hay más por perder o por recuperar. Un miércoles por la tarde, la lluvia golpeaba mi ventana con insistencia, como si quisiera arrancar de cuajo mis pensamientos. Recibí una llamada de un número desconocido. Era una mujer, su voz temblorosa, casi un susurro. Se presentó como Marta, la vecina de Milena. Mi corazón se encogió. Pensé lo peor, un accidente, una enfermedad. Pero lo que me contó fue mucho más insidioso. Señora Ana, dijo Marta, no sé si debería meterme, pero siento que es mi deber. Escuché algo el otro día, algo que la involucra a usted. Mi mente empezó a trabajar a 1000 por hora, tratando de armar el rompecabezas. Marta continuó, con pausas nerviosas. La señora Elena y Daniel hablaban en el jardín. Dijeron algo sobre quitarla de en medio. Ya no es un problema, y que la casa está a nombre de Milena, así que no hay nada que pueda hacer. Las palabras me golpearon como un rayo. Quitarme de en medio. No es un problema. Mi casa. Colgué el teléfono. La mano me temblaba. Un frío helado me recorrió la espalda. Las piezas empezaron a encajar con una claridad dolorosa. La indiferencia de Milena, las excusas, la omnipresencia de la familia de Daniel. No era solo un abandono emocional. Era algo más. Algo oscuro y premeditado. La semilla de la traición que había sembrado mi ingenuidad estaba dando frutos amargos. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Había sido una madre trabajadora, una mujer fuerte. No permitiría que me pisotearan de esa manera. La rabia, una emoción que creí olvidada, empezó a burbujear en mi interior. Pero no era una rabia ciega, era una rabia con propósito. Necesitaba pruebas. Necesitaba entender la profundidad de la manipulación. Recordé que, cuando compramos la casa, Daniel había insistido en que Milena fuera la única titular en las escrituras, argumentando que así simplificábamos los trámites y evitábamos complicaciones fiscales. Yo, confiada, había accedido. Nunca sospeché que esa simplicidad era, en realidad, una trampa. Ahora, las palabras de Marta resonaban. La casa está a nombre de Milena, así que no hay nada que pueda hacer. Me dirigí al estudio de mi abogado, el señor Morales, un hombre de edad, con una paciencia infinita y una mirada astuta. Le conté mi historia, con la voz quebrada por la emoción y la indignación. Él me escuchó atentamente, sin interrumpir, su rostro grave. Cuando terminé, me miró y dijo, Ana, tenemos que revisar esos documentos. Hay algo que no me cuadra. Si usted aportó el capital principal, incluso si Milena es la titular, hay formas de demostrar su inversión y el propósito de esa compra. La esperanza, una emoción que había creído, perdida, empezó a asomarse. El señor Morales me pidió todos los recibos, los extractos bancarios, cualquier prueba de los años de ahorro, de los sacrificios que hice para esa casa. Fui a mi apartamento y con manos temblorosas desenterré la caja metálica de debajo de mi cama. Allí estaban, amarillentos y doblados, los recibos de la panadería, los depósitos en el banco, las notas que escribía para llevar la cuenta de cada centavo, cada papel, un pedazo de mi vida, de mi sudor y mis lágrimas. Mientras revisaba los documentos, encontré algo más. Una vieja libreta de Milena, de cuando era adolescente. En una de las últimas páginas, con su letra infantil, había escrito, «Cuando sea grande, le compraré una casa a mi mamá, como ella me promete a mí». Las lágrimas corrieron por mis mejillas, pero esta vez no eran solo de tristeza. Eran lágrimas de rabia y de determinación.
Esa casa era un símbolo de mi amor, pero también era un símbolo de su promesa, de su obligación moral, la revelación. No fue solo la charla entre Elena y Daniel, fue el despertar de mi propia fuerza interior. Había pasado demasiado tiempo sumida en la autocompasión, en la pasividad del abandono, pero ahora, con las palabras de Marta y la confirmación tácita de mi abogado, sabía que tenía que luchar, no solo por la casa, sino por mi dignidad, por la memoria de mis sacrificios, por la verdad. El próximo paso era el más difícil, confrontar a Milena. Ya no sería la madre sumisa y herida, sería la mujer que construyó su vida con esfuerzo y que ahora estaba dispuesta a defenderla. El día del enfrentamiento llegó con un sol frío que se colaba por mi ventana, pero mi determinación ardía con una intensidad implacable. No era solo por la casa, era por cada lágrima que había derramado, por cada noche de insomnio, por la dignidad que me habían arrebatado. Le envié un mensaje a Milena, pidiéndole que nos viéramos en un café neutral, lejos de la casa y de la influencia de la señora Elena. Quería que esta conversación fuera solo entre nosotras, madre e hija. Milena llegó, su rostro una mezcla de sorpresa y ligera irritación. Estaba impecable como siempre, pero sus ojos delataban un cansancio que intentaba ocultar. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué tanta urgencia?», preguntó, con un tono que ya me resultaba ajeno, distante. Yo no me anduve con rodeos. Respiré hondo y puse sobre la mesa la carpeta con los documentos, los recibos de la panadería, los extractos bancarios que detallaban mis ahorros, y la libreta de Milena con su promesa infantil. «Milena», comencé, mi voz firme pero cargada de emoción. «¿Recuerdas todo esto? Cada uno de estos papeles es un pedazo de mi vida, de mis sacrificios por ti. Compré esa casa para ti, para que tuvieras un hogar, un refugio, no para que se convirtiera en un hotel para la familia de Daniel, ni en el escenario de mi propio destierro». Milena frunció el ceño. Intentó interrumpirme, pero la detuve con un gesto. «Sé lo que están diciendo a mis espaldas, Milena. Sé lo que tu suegra y Daniel planean. Creíste que, al estar la casa a tu nombre, yo no tendría voz, que mi inversión, mi amor, no valdría nada. Te equivocaste. Saqué el último documento, el informe de mi abogado. El señor Morales ha investigado. Aunque la casa esté a tu nombre, mi contribución es irrefutable. Esto es un fraude, Milena. Un fraude hacia mí, tu madre». En ese momento, el rostro de Milena palideció. La máscara de indiferencia se resquebrajó, revelando una mezcla de culpa y miedo. Sus ojos, antes distantes, ahora mostraban una chispa de la niña que yo conocía. «Mamá, no es así», balbuceó. «¿No es así? ¿Y cómo es, Milena? ¿Cómo es que tu madre, que te dio todo, se ha convertido en una carga, en un problema que hay que quitar de en medio? ¿Cómo es que te permites que tu suegra me manipule, que te aleje de mí, de la única persona que te ha amado incondicionalmente?» Las palabras salían con la fuerza de años de dolor reprimido. No estaba gritando, pero cada sílaba estaba, cargada de un peso que Milena no podía ignorar. Hubo un silencio pesado, tenso, roto solo por el murmullo de las otras mesas del café. Milena bajó la mirada, incapaz de sostenerme la vista. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Mamá, yo no sabía qué hacer. Elena es muy dominante. ¿Y Daniel? Daniel me dijo que era la única forma de que nos aceptaran por completo en su familia. ¿Aceptarte a costa de tu propia madre? ¿A costa de tu dignidad?», la confronté. «Esa no es una familia, Milena. Es una jaula de oro. Y tú eres su prisionera. Has olvidado quién eres, Milena. Has olvidado de dónde vienes. Y, lo que es peor, me has olvidado a mí». Ella levantó la vista, sus ojos enrojecidos. «No te he olvidado, mamá. Siempre te llevo en mi corazón». «No es suficiente, Milena», le dije, mi voz suavizándose un poco, pero sin perder la firmeza. «El amor se demuestra con acciones, no solo con palabras. El amor es protección, lealtad, gratitud. Lo que has permitido que pase no es amor, es abandono. Y yo no merezco eso. Nadie merece eso». La libreta de su infancia estaba abierta sobre la mesa, la promesa en su letra inocente, una prueba silenciosa de un tiempo en que su corazón era puro.
Sus ojos se fijaron en ella, y vi cómo una avalancha de recuerdos la golpeaba. Milena empezó a sollozar, un llanto profundo y desgarrador que liberaba años de represión. ¿Qué quieres que haga, mamá?, preguntó, la voz ahogada. Quiero justicia, Milena. Quiero que se reconozca mi sacrificio. Quiero que esa casa, que compré con mi sudor, sea un lugar de paz y no de conflictos. Y quiero que, de una vez por todas, decidas quién eres y a quién le debes lealtad. A tu madre, que te dio la vida y un futuro, o a una familia que te manipula y te aísla. Era el momento de la verdad. La elección era suya. El peso de la revelación, la dignidad de mis palabras y la irrefutable prueba de su propia promesa la habían acorralado. El poder de la situación había cambiado de manos. Ya no era la víctima silenciosa. Era la mujer que había retomado el control de su propia vida. El llanto de Milena no cesaba, y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, vi a mi hija de verdad, despojada de las capas de complacencia y manipulación que la habían envuelto. No había arrepentimiento total en sus ojos, sino un atisbo de la culpa que la corroía por dentro. Fue entonces cuando supe que la justicia que buscaba no era la misma que un abogado podría conseguir. Era una justicia de alma, de reconocimiento, de recuperar un pedazo de lo que habíamos perdido. «¿Mamá?», dijo Milena, finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Qué puedo hacer para arreglar esto?». La miré. Mis años de lucha, mis noches en vela, el dolor silencioso que había soportado, todo eso me había llevado a este momento. La respuesta no era simple, no era una transacción de papeles. Necesito que entiendas, Milena, que el amor no es posesión, y la familia no es un título que se otorga por conveniencia. Mi amor por ti es incondicional, pero mi dignidad no es negociable. Le propuse una solución que había meditado con el señor Morales, una que no buscaba la ruina de nadie, sino el reconocimiento de la verdad. La casa se pondrá a tu nombre y al mío. Seremos copropietarias. Y la familia de Daniel, ellos deben irse. Esta casa fue un acto de amor para ti, no un refugio para todos. Milena me miró con los ojos muy abiertos. Mamá, pero la familia de Daniel, ¿qué van a decir? Dirán lo que quieran. Pero tú, Milena, tendrás que decidir si lo que dicen los demás es más importante que la paz de tu propia casa y la relación con tu madre. Esta es tu oportunidad de poner límites, de crecer, de ser la mujer fuerte que yo sé que eres. Fue un proceso difícil, lleno de tensiones. La señora Elena y Daniel reaccionaron con indignación, con argumentos y recriminaciones. Pero Milena, para mi sorpresa, se mantuvo firme. Las palabras del café, la libreta de su infancia, habían sembrado una semilla de coraje en ella. Les explicó que era una cuestión de principios, que la casa tenía una historia, un sacrificio, y que no permitiría que se desvirtuara. Hubo discusiones, amenazas veladas, pero finalmente, la familia de Daniel se fue. No fue una victoria ruidosa, con aplausos y celebraciones. Fue una victoria silenciosa, forjada en la resiliencia y la verdad. La casa, nuestra casa, volvió a ser un lugar de calma. Hicimos los trámites legales, y mi nombre volvió a figurar en las escrituras, al lado del suyo. No porque yo necesitara ser la dueña, sino porque necesitaba que se reconociera mi esfuerzo, mi historia. Unos meses después, Milena vino a mi apartamento con una pequeña maceta de jazmines. «Mamá», me dijo, sus ojos llenos de una sinceridad que no veía desde hacía mucho. «Quiero que plantemos esto juntas en el jardín de la casa. Un nuevo comienzo». La llevé en mis brazos, sintiendo el calor de su abrazo, un calor que había anhelado durante tanto tiempo. La lección, para ambas, era clara. El verdadero hogar no se construye con ladrillos y cemento, sino con respeto, verdad y un amor que no teme poner límites. Aprendí que no se puede comprar el afecto, y que a veces, el acto de dar sin medida puede llevar al abandono si no se establecen límites claros. Milena, por su parte, aprendió que la complacencia tiene un precio muy alto, y que la familia verdadera es aquella que te eleva, no la que te consume. Ahora, cuando tomo mi taza de té por las mañanas, sentada junto a mi ventana, veo el
Jazmín florecer en el jardín de esa casa ya no es una fuente de dolor, sino un símbolo de la reconciliación y de una nueva oportunidad. Milena y yo seguimos trabajando en nuestra relación, sanando las heridas del pasado. Es un camino largo, pero ahora lo andamos juntas, con la certeza de que la verdad, por dolorosa que sea, siempre nos libera. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez sentiste el peso de la traición o la injusticia, te invito a dejar tus comentarios. Comparte tu propia experiencia y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que necesite escuchar que la esperanza y la justicia siempre encuentran su camino. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que nos invitan a reflexionar.